Buen día, vamos a hablar hoy de inducción general a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es John Henry Sebastián Castillo, soy instructor del SENA Centro de la Construcción Regional Valle. Los temas a tratar son unas definiciones claves de inicio, luego vamos a tratar aspectos relevantes sobre peligros, riesgos e intervenciones, basándonos en la GTC 45. Vamos a nombrar algunas herramientas de gestión que pudiésemos tener para ello y vamos finalmente a hacer un énfasis en la GTC 45 y en otras definiciones que son accidente de trabajo, incidente de trabajo, enfermedad laboral, seguridad y salud en el trabajo y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos con unas definiciones claves. La primera es peligro. Peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar un daño. En cada una de las definiciones estoy colocando la referencia normativa a la cual hace referencia. La idea es que esto se puede dar ya sea a los trabajadores, a los equipos o las instalaciones. Ese peligro es constante, es latente, siempre va a estar presente. Es muy difícil eliminarlo desde la misma fuente, o sea, quitarlo. Ese peligro siempre está en toda actividad humana, sea desde el caminar, donde tenemos peligro de caer, incluso al mismo nivel, sea pasar una calle, sea trabajar precisamente. Tiene una cantidad de peligros, situaciones que son de potencial daño. Pero entonces luego hablamos de riesgo. Riesgo es la probabilidad de que realmente ese daño del cual estamos hablando frente a ese peligro, pues esa probabilidad me dice que puede o no puede pasar o en qué medida puede pasar. De hecho se define como la combinación de esa probabilidad de que pase o no pase, sea por las exposiciones o los eventos peligrosos, y la severidad o el daño, las consecuencias que pudiésemos tener ante esta situación. Luego entonces, si ya sabemos cuál es el peligro que está latente y el riesgo y la probabilidad de que me pase algo malo, pues ya entraría la parte de gestión de riesgo o gestión de los peligros también. Pero pues en sí nosotros lo que hacemos es gestionar los riesgos. ¿Y qué es gestionar los riesgos? Es hacer lo posible para que ese peligro con el cual nos toca convivir y con el cual estamos ahí porque es latente, pues que ese riesgo sea lo más pequeño posible, lo que sea más bien improbable que ocurra esos daños a los cuales se hace referencia. Se define entonces como la adopción de una serie de actividades, disposiciones que van a permitir, primero que todo, conocer ese peligro, evaluarlo, valorarlo y luego sí poder generar unos controles que prevengan, minimicen o mitiguen los posibles daños tanto a trabajadores directos, indirectos, asociados, a los equipos y las mismas instalaciones. Pero entonces esa gestión de peligros y riesgos, si uno va más en concreto, se gestiona a través de los actos y las condiciones inseguras o subestándares, contribuyendo precisamente a lo contrario, a actos seguros y condiciones que sean seguras, saludables para el desarrollo del trabajo y las actividades laborales. Entonces, si nosotros vamos a actos inseguros, ¿a qué nos referimos? A los comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente. Ya casi al final vamos a definir qué es un accidente y qué es un incidente de trabajo. Pero entonces, esos actos, esas acciones son las que pueden habilitar que se dé un accidente o un incidente en el trabajo. Luego tenemos las condiciones inseguras o subestándar. Son las circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente, o sea, ya no es el comportamiento, ya es el ambiente, el lugar, la condición en la que pues se debe trabajar o se está, que puede generar un accidente, un incidente e incluso esos actos y esas condiciones en algún momento pudiesen generar una enfermedad de tipo laboral. Acá tenemos referente a peligros y riesgos que la normatividad técnica no es obligatoria, es técnica. Obligatorio sí es identificar y valorar y gestionar los riesgos, pero la guía técnica número GTC 45, la GTC 45, pues nos dice cómo lo podemos hacer y en el anexo A, pues para ayudarnos a identificar primeramente ese peligro, como lo está haciendo ese señor ante el peligro que se visualiza como un dragón, estamos diciendo que él lo que va a hacer es tratar de identificar primero el peligro. Nosotros tenemos dos grandes grupos de clasificaciones en estos peligros. Tenemos las clasificaciones biológico, físico, químico, psicosocial y biomecánico. Ese grupo pertenece a los higiénicos o de salud, mientras que el otro grupo es los no higiénicos o de seguridad.
que son condiciones de seguridad y fenómenos naturales. No sin decir pues que los higiénicos o de salud no puedan generar accidentes, sí lo pueden generar. Igualmente los no higiénicos o de seguridad también pudiesen pues dar paso a una enfermedad laboral. Pero en sí, los higiénicos o de salud, biológico, químico, físico, psicosocial y biomecánico, se refieren más a las enfermedades de tipo laboral, mientras que los no higiénicos, los de condiciones de seguridad y fenómenos naturales, están más asociados a los accidentes en el ámbito laboral. Me adelanto, mientras que unos se dan por acumulación en el tiempo, es algo progresivo, los higiénicos o de salud, los no higiénicos o de seguridad se dan de un momento a otro, son repentinos. Acá vemos un poquito mejor de forma gráfica la diferencia entre higiénicos y no higiénicos y voy a hacer unas claridades frente a los peligros. Cuando hablamos de las clasificaciones, las 7 clasificaciones son biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Pero las primeras 5, biológico, físico, químico, psicosocial y biomecánico, son de tipo higiénico de salud, mientras que las dos últimas, condiciones de seguridad y fenómenos naturales, son no higiénicos. En la parte del biológico tenemos virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. O sea, todo lo que tenga por medio el agente biológico. Por otra parte tenemos el físico, que es el ruido, no el físico del cuerpo en sí, sino el físico referente a la física. Estamos hablando de ruido, estamos hablando de iluminación, vibración, temperatura, presión, radiación, tanto ionizante como no ionizante. En la parte del químico tenemos polvos, fibras, líquidos, neblinas, gases, vaporos, humo metálicos y material particulado. Por otro lado tenemos el psicosocial, que es referente pues a gestión organizacional, características de la organización, características del grupo social, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea, jornada de trabajo. ¿Listo? Está muy relacionado con lo que es estrés y pues todo lo de las consecuencias que este tiene a su vez. El otro peligro higiénico es el biomecánico, que es por posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas. Todos estos son los higiénicos. Están más relacionados con enfermedades, pero no quiere decir que no vayan a producir en algún momento un accidente. Por otro lado tenemos los no higiénicos, que son las condiciones de seguridad. Mecánico, manejo de equipos, máquinas, herramientas, materiales, incluso los materiales proyectados o fluidos proyectados. El eléctrico, alta, baja, mediana tensión, estática. Tenemos también el locativo, que tiene que ver con la locación propiamente, las superficies de trabajo, áreas de almacenamiento, condiciones de orden y limpieza, caídas de objetos, caídas del mismo nivel, diferente nivel, sin incluir alturas, ¿no? Que ese es otro. Tenemos también el tecnológico, que se refiere a explosiones, fugas, derrames, incendios, ¿sí? Tenemos el de accidentes de tránsito, público, que es robos, hurtos, atracos, entre otros. Tenemos el de trabajo en alturas y tenemos el de espacios confinados. En la parte de fenómenos naturales, pues a su vez vamos a tener sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones. Muy importante, algunos de los errores más comunes es la parte que confunden la parte física, por ejemplo, de temperaturas, las temperaturas con la parte mecánica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie caliente, si tenemos una herramienta que se calienta y que nos puede quemar, o un material que se está trabajando que se calienta y que nos puede quemar, causar quemaduras de primero, segundo, tercer grado, estamos hablando de peligro mecánico. El de acá, el peligro físico por temperaturas, habla de temperaturas extremas, más de 70 grados centígrados, menos de 0 grados centígrados. Lo que es intermedio y que pues dificulta la labor, podríamos llamarlo como disconfort térmico. También hay inconvenientes a veces cuando estamos hablando, bueno, si es que la persona que se tiene una fuga de un químico, entonces es peligro químico. No, porque si es fuga, sería fuga o derrame, sería condiciones de seguridad tecnológico. Ese es otro de las cosas. Recuerden, si es algo de un momento a otro, está más relacionado con accidentes, nos vamos a condiciones de seguridad o fenómenos naturales que son los no higiénicos o de seguridad. Si es algo por acumulación,
¿cierto? De exposición al agente químico, entonces sí sería peligro químico. ¿Listo? Otro error común es confundir la parte biomecánica con la parte física. La parte física muchas veces la tratamos como el cuerpo y no. La parte física se refiere a la física del estudio de la física, ruido, iluminación, vibración, temperaturas. Y cuando estamos hablando de desgaste del cuerpo, incomodidad por el cuerpo y demás, entonces ahí estamos hablando del peligro biomecánico. Estos son algunos como a resaltar. Ya luego pues tendrán espacio para poder pues profundizar en cada uno de esos peligros. Cuando nosotros hacemos la identificación del peligro, luego sigue evaluar y valorar ese peligro. Y ya ese peligro ya no es peligro porque es algo latente, pero vamos a caracterizar es el nivel de probabilidad real que se va a tener. Entonces se evalúa y se evalúa y se valora el riesgo. ¿Cómo se hace? Primero que todo tenemos que conocer muy bien las actividades que vamos a examinar en la empresa, listar entonces esas actividades. Un ejercicio que se hace es tener unos instrumentos de recopilación de información por áreas donde se puedan identificar precisamente esos peligros con la participación misma de los trabajadores. Además de eso, pues poder como desglosar el asunto en procesos. Por eso, pues un ejercicio importante es tener un mapa de procesos, tener dentro de ese mapa de procesos los procesos principales, tener subprocesos si es necesario, y de allí ya vendrían las actividades y posteriormente las tareas. Y es con base en esas tareas es que vamos a identificar precisamente los peligros, porque a veces por una sola actividad, por una sola tarea, podemos tener 2, 3, 4, incluso más peligros a examinar y riesgos a valorar. Tenemos entonces que se debe valorar también qué se ha hecho, porque siempre se debe haber hecho algo frente a algún tipo de peligro. Esos son los controles existentes, que son fuente, medio y trabajador. Un poco más adelante vamos a hablar sobre estos. Cuando se va a valorar, hay elementos importantes, como es, por ejemplo, el nivel de consecuencia, que en general podríamos hablar de muerte, lesiones, daños. Nivel de exposición es qué tanto se expone esa persona. Entonces, cuántas horas, cuántas jornadas, qué tan larga es esa jornada, cuántos trabajadores son los expuestos. No es lo mismo que se exponga un trabajador que se expongan 100, 1000 o 10.000. El nivel de probabilidad es la posibilidad numérica entonces que tenemos para que eso se presente. Y ya entonces se hace un cálculo que es el grado de peligrosidad donde se multiplican lo que te haya dado de nivel de consecuencia, que ahí a la derecha lo tenemos arriba. Luego el nivel de exposición, ¿cierto? Que lo tenemos también a la derecha y abajo. Y lo multiplicamos por esa probabilidad. Cuando tenemos esa multiplicación, entonces ya tenemos grado de peligrosidad. También hay un efecto ponderador que va a depender de la metodología que se adopte. Y finalmente, cuando eso se entrelaza, pues se entiende un grado de repercusión posible y a su vez pues vamos a encontrar la valoración de riesgo con la interpretación de él mismo.